Muy buenos días tengan todos ustedes. Convocamos a esta rueda de prensa para presentar la iniciativa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que será presentada el día de hoy en el Pleno del Senado de la República. Esta iniciativa es el resultado de los trabajos del comité redactor que instalamos hace ya 2 meses los senadores Laura Angélica Rojas, Alejandro Encinas, Pablo Escudero y su servidora, y en el que también participaron de manera muy activa Marcela Torres, Zoé Robledo, Angélica de la Peña, Isidro Pedrosa, Dolores Padierna y Armando Ríos Peter, por parte de los 4 grupos parlamentarios más representativos en el Senado de la República, en colaboración con 3 colectivos de organizaciones de la sociedad civil: el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate y la Red por la Rendición de Cuentas. Agradezco la presencia aquí de Ana Ruelas, Natalia Calero, Gabriela Morales y Guillermo Noriegas, representantes de estas organizaciones de la sociedad civil y que estuvieron trabajando con nosotros. El grupo redactor realizó su primera sesión hace 52 días, el 10 de octubre, y sesionó en 20 ocasiones con un promedio de duración de cada sesión de 10 horas. Sin lugar a dudas, fue un trabajo intenso y meticuloso, en el que en una mesa con pluralidad de ideas se buscó como principal objetivo llegar al consenso de visiones y de modelos, tomando en cuenta como eje rector la reforma constitucional en materia de transparencia. Aprovechamos este espacio para agradecer públicamente los comentarios que recibimos sobre el primer borrador por parte de los expertos en la materia e instituciones públicas, los cuales fueron insumos valiosos para llegar a los consensos finales que nos permiten presentar el día de hoy una iniciativa que representa grandes avances en la protección y garantía del derecho de acceso a la información. Las 2 iniciativas que resultaron de los trabajos de este comité serán presentadas durante esta semana e implicaron el análisis de alrededor de 309 artículos, de los cuales únicamente 24 fueron temas encorchetados para su discusión posterior y los cuales ya tuvimos la oportunidad de analizar los senadores coordinadores, buscando en todo momento la presentación consensuada de la iniciativa y cumpliendo el compromiso de atender y respetar los acuerdos que se dieron en las mesas de trabajo. La iniciativa que presentamos el día de hoy a través de este mecanismo inédito de Parlamento abierto contempla grandes avances que nos permitirán cumplir en tiempo y forma con las expectativas que el texto constitucional mandata al Congreso de la Unión. Se incluyen obligaciones de transparencias novedosas a todos y a cada uno de los nuevos sujetos obligados, incluidos partidos políticos y sindicatos. Se fortalece a los organismos garantes, tanto al nuevo organismo nacional autónomo, el cual pasará de ser Instituto Federal a un nuevo Instituto Nacional, como a los organismos de las entidades federativas. Y se crea el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, que tendrá funciones específicas para promover y garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en todo el país. A nombre del grupo parlamentario del PRI, y agradeciendo todo el apoyo que recibimos del senador Emilio Gamboa, presidente de la Junta de Coordinación Política, respaldamos decididamente esta iniciativa y promoveremos la celeridad de la dictaminación para que estemos en posibilidad de enviar el proyecto a la Cámara de Diputados lo antes posible y así cumplir con el plazo constitucional para la expedición de esta ley antes del 7 de febrero del próximo año. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mi comentario va a ser muy breve porque ya la senadora Arely hizo una amplia exposición del trabajo que desarrolló el grupo redactor. Yo lo único que quiero destacar de este trabajo es que, en efecto, esta ley general tiene el propósito
principal de homologar el acceso del derecho a la información pública en todo el país. Me parece que ese es el propósito principal, fue una de los mandatos de la reforma constitucional para que nos dimos a nosotros mismos, la elaboración de una ley general. Quiero también, eso permitirá, como lo comentábamos desde la discusión de la reforma constitucional, pues que cualquier ciudadano, desde Yucatán hasta Baja California, pasando por el centro del país, puedan tener garantizado de la misma manera este derecho de acceso a la información pública y además no solo el derecho sino la ampliación de los sujetos obligados, que es una de las cosas más relevantes de la reforma constitucional. Como ya se mencionaba, partidos políticos y sindicatos que han sido de los nuevos sujetos obligados más pues más taquilleros, por decirlo de alguna manera, más esperados, pero también el Poder Legislativo. Logramos poner en la Ley General, por consenso todos, las obligaciones de los órganos de gobierno, de las comisiones, de los comités, de los grupos parlamentarios, en fin, eso también creo que era una demanda muy legítima de hacía mucho tiempo, poder abrir el ejercicio de los recursos públicos no solo del Poder Legislativo Federal, sino de los 32 congresos locales, bueno, 31 y más la Asamblea. Entonces, vale mucho la pena destacar estos puntos, las obligaciones que hemos puesto ya para los nuevos sujetos obligados en todo el país, en los 3 ámbitos de gobierno, y de esa manera poder garantizar, como yo decía al principio, el ejercicio pleno de este derecho en todo el país. Quiero destacar y agradecer también tanto a las organizaciones de la sociedad civil, los expertos que estuvieron trabajando también con nuestros asesores, que hicieron un gran trabajo, los asesores también de los senadores, y el compromiso de todos los senadores y senadoras que están aquí en la mesa, especialmente de mi grupo parlamentario, la senadora Marcela Torres Peinbert, y una vez más, pues agradecer a todos porque este esfuerzo colectivo creo que estamos entregando un muy buen producto legislativo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Yo adelanto a nombre del grupo parlamentario del PRD que efectivamente estuvimos un grupo de senadoras y senadores comprometidos con los trabajos de esta iniciativa de ley que deriva de un proceso constitucional muy importante también que tuvo como Cámara de Origen el Senado de la República. La trascendencia de esta ley que de manera particular tiene que ver con las obligaciones de cualquier persona física, moral o incluso sindicato, cualquiera que reciba o ejerza, aunque sea un peso del erario público, está comprometido a dar cuentas claras de manera transparente y expedita lo que hace con esos recursos. Yo creo que si logramos que la Cámara de Senadores pronto resolvamos el dictamen de esta ley para que siga su proceso en la Cámara de Diputados, tendremos en el país una ley que urge en nuestro país, urge en nuestra nación para evitar la discrecionalidad de los recursos económicos del erario público que son de la nación y que hoy ciertamente frente a la gran desventaja en la información que no es clara ni precisa y por supuesto a partir de esta ley haremos que sea obligatoria, podremos garantizar las posibilidades de un país totalmente diferente. Yo creo que el que hayamos logrado que los grupos parlamentarios del Senado de la República hayamos trabajado durante semanas y al tener un producto, entregarlo a un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia para que nos hiciesen las observaciones pertinentes, da curso de un proceso muy importante que prácticamente ya estaríamos concluyendo. De tal forma que no habría ningún obstáculo político desde el ámbito parlamentario que evite que este proceso se concluya pronto, porque el país lo requiere pronto, lo necesita de manera urgente y por supuesto el alcance para que, como aquí se ha mencionado, otros entes no se veían obligados a transparentar los recursos que recibía de la nación, hoy lo van a tener que hacer y las propuestas que hacemos en esta ley definitivamente así lo garantizarán. Entonces, la creación de este Sistema Nacional de Transparencia y de cada uno de los preceptos y objetos de la ley
definitivamente dan un avance muy importante a la democracia de este país. Entonces, a nombre de mis compañeras y compañeros, independientemente de que aquí hablen dos de ellos que se encuentran aquí, el senador Alejandro Encinas y el senador Isidro Pedraza, y por supuesto faltan otras colegas, el grupo parlamentario del PRD está totalmente de acuerdo con esta iniciativa y haremos lo conducente para que su proceso legislativo rápido se concluya y la minuta pase a la Cámara de Diputados. Esperemos que allá también haya diligencia en su aprobación y podamos pronto ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Y yo quisiera iniciar por reconocer el gran trabajo que han hecho el Partido Revolucionario Institucional, el PAN y el PRD, y en especial al senador Alejandro Encinas y a la senadora Arely Gómez, que han invertido muchísimo tiempo en este gran producto que hay. Llevan, yo diría que antes de iniciar los trabajos propiamente redactores de esto, en donde se sumaron más senadores, llevan muchos meses afinando, puliendo grandes discusiones desde la gran reforma constitucional que hicimos el año pasado. Mi reconocimiento a ellos, también a los asesores, mi reconocimiento también por este gran trabajo. Después de todo lo que han dicho los senadores, yo quisiera resaltar en específico la importancia del Sistema Nacional de Transparencia. Me parece que este Sistema Nacional de Transparencia, con la gran discusión que se está dando en Cámara de Diputados de este sistema de combate a la corrupción nacional, es uno de los andamiajes indispensables para insertarse dentro de todo este Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. Vamos adelante, se presenta en estos días, veremos si el día de hoy o el día de mañana, sesionaremos los 3 días para presentar en esta iniciativa y daremos un insumo más a esta gran discusión que está llevando en Cámara de Diputados de combate a la corrupción, de cómo hacer que todos estos sistemas se articulen, se hablen entre sí, y me parece que es un gran avance para las discusiones que están dando y sin duda es un gran avance para el país. Va en plena concordancia con las discusiones, con los debates, con la gran reforma constitucional que tuvimos el año pasado, y me parece que vamos por muy buen camino. Es un tema que urge, es un tema inaplazable y mientras antes esté mejor. Muchas gracias por estar con nosotros. Senador Encinas. Muchas gracias, senador Escudero. De manera muy breve y puntual, compartiendo lo que han señalado aquí mis compañeras senadoras Arely Gómez, Laura Rojas y Angélica de la Peña, así como el senador Escudero, yo quisiera solamente destacar 3 puntos. El primero es el mecanismo a partir del cual se presenta esta iniciativa. No es iniciativa de un grupo parlamentario, no es una iniciativa del Ejecutivo Federal, no es una iniciativa de uno de los senadores, sino es el resultado de un esfuerzo plural que pudo conjugar voluntades y propuestas de 4 grupos parlamentarios, de organismos autónomos constitucionales, del Instituto Federal de Acceso a la Información, el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México y otros, con la participación muy destacada de especialistas en la materia y distintas organizaciones de la sociedad civil. De hecho, no hay precedente alguno en este sentido. A lo más que habíamos logrado es que se presentaran iniciativas por comisiones legislativas, no por un grupo de carácter plural, y o en todo caso la suma de 1 o 2 partidos en alguna iniciativa puntual. Pero aquí se trata de una iniciativa que ha logrado un muy importante consenso, lo que no significa que en el momento de dictamen o en la Cámara de Diputados pues va a ser objeto de discusión, más con los debates que estamos teniendo en estos momentos tan importantes en el país. Segundo aspecto que quiero destacar es que es una iniciativa con una fuerte vocación federalista, en donde el eje articulador de las propuestas es el garantizar la obligación del Estado para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente su derecho a acceder
a la información pública. Y la información pública no se restringe a solamente dar cuenta del uso, el manejo, el destino de los recursos públicos, sino dar cuenta de todas las actividades que integran la gestión gubernamental y los asuntos públicos. Pero no solamente, porque es tan amplia la reforma constitucional que nosotros logramos también por consenso aprobar en el año pasado, que va a enfrentar problemas de opacidad en el manejo de la información, no solamente en los 3 poderes de la Unión, en los 3 órdenes de gobierno, en los partidos políticos, en los sindicatos o en todo aquel ente público o privado que maneje o administre recursos públicos, sino que va a ayudar a democratizar la vida interna de los partidos políticos y de los sindicatos. Porque en esta reforma estamos contemplando también la reforma constitucional y a la legislación secundaria en materia laboral que estableció cláusulas de transparencia que hoy se retoman en esta propuesta de ley general. Y digo es federalista también porque respetando plenamente la soberanía de los estados para definir sus normas de gobierno interno, esta ley general, lo dijeron bien mis compañeras, van a homologar la legislación local, evitando la discrecionalidad en cada una de las entidades, porque no puede, tratándose de una ley general, estar por debajo de las normas que se establecen para la garantía del derecho de ciudadanos de acceso a la información, y esto fortalecerá la autonomía de los órganos garantes en las 32 entidades federativas del país. Y por supuesto, esto va a tener implicaciones muy importantes, más ahora que vamos a iniciar una discusión sobre el replanteamiento del federalismo, del municipalismo y en sí del pacto federal, porque la iniciativa que envió ayer el Ejecutivo Federal obliga a revisar la relación entre los poderes de la Unión y los poderes de los estados, obliga a revisar las facultades, competencias y concurrencias del gobierno federal con los estados y los municipios, y en estos temas de transparencia va a ser fundamental ver el desahogo de distintos temas. Ahí, por supuesto, vamos a tener muchísima discusión, aquí no vamos a tener tantas diferencias en este sentido, porque también esto implicará revisar normas, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional, más aún con el replanteamiento de esta ley para prevenir la intervención de la delincuencia organizada. No sé por qué dicen los municipios, sino están en los estados, en el gobierno federal, en los partidos políticos, en todos lados. Son de los temas que tendremos que discutir. Por eso, y finalmente la tercera es un reconocimiento honesto, sincero, no solamente al trabajo plural que se ha realizado, sino al equipo redactor, a las organizaciones de la sociedad civil que nos han acompañado, los órganos autónomos, y en especial yo quiero agradecer a los equipos técnicos que nos apoyaron, a Edith Mercado, a Leida Tobar, a Dante Peiser, porque llevan la mayor carga del trabajo, todavía hasta altas horas de la noche o de la madrugada del día de hoy, y pues a esto llega, hasta donde llegamos, estamos, es una propuesta donde está el mayor nivel de acuerdo alcanzado, y esperemos que esto dé satisfacción no solamente a quienes intervinieron en la elaboración de propuestas, sino fundamentalmente a los ciudadanos para ejercer su derecho a acceder a la información pública. Primero les damos. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Creo que dentro de las malas noticias que envuelven al país, en especial, esta nota, creo que debe de llenarnos de esperanza, por lo menos a mí
y quiero compartirlo con ustedes, me llena de esperanza y de alegría. No quiero ser reiterativa, sin embargo, vemos cómo en este tema que además en el momento en el que vivimos es especialmente pertinente, la posibilidad de que todas y todos los mexicanos, sin distinción geográfica ni de ninguna índole, puedan acceder en mayor manera a la información pública y que esta ley haya sido construida paso a paso junto con expertos que ya se mencionó de la academia y de la sociedad civil organizada. Tenemos a los partidos políticos trabajando mano a mano con México Infórmate, con el colectivo por la transparencia y la red por la rendición de cuentas, que estuvieron en el Senado como expertos en transparencia y en sociedad civil y trabajando esta iniciativa. Creo que es un motivo de alegría para mí, de esperanza para nuestro país y privilegiar sobre todo este derecho a la libertad de información sobre cualquier otro derecho. Yo felicito a las compañeras y a los compañeros, felicito al Senado de la República también, a todas las organizaciones que aquí estuvieron, desde luego, bueno, a todas las asesoras y asesores que trabajaron muy fuerte en la elaboración de esta importantísima ley. Muchas gracias. Gracias, yo voy a ser muy abundante. Quiero decirles que esta ley representa un reto y un desafío entre lo que se dice y lo que se hace. Y sobre todo, demuestra que cuando se quiere se puede, porque cuando queremos jugar el rol de auténticos legisladores lo podemos hacer involucrando a los que deben de participar. Muchas gracias. Abundante. Tenemos unas preguntas. Selene Marina Núñez. Marina. Ahí viene. Buenos días a todos y a todas. Preguntarle, nos queda muy claro que esto es la ley secundaria de una reforma constitucional, sin embargo, sí me gustaría que nos explicara como muy aterrizado, sobre todo para el público que nos ve o que nos lee o con eso escucha, ¿en qué consiste exactamente esta ley reglamentaria? ¿Cuáles serían los dientes que tendría esta ley reglamentaria en términos de esta transparencia y acceso a la información? Y si de alguna manera es tan ambiciosa como para poder frenar casos como estos de la Casa Blanca y demás, que ha sido tan difícil poder acceder a ese tipo de informaciones por la persona que ostentaba este tipo de propiedades, y que también son cuestiones que se tienen que ir depurando dentro de la ley, porque es muy difícil acceder, y eso hablo también de los vacíos de la reglamentación. Gracias. Casi como telegrama para que se pueda esto no ser cansado. Define el derecho a la información como un derecho humano fundamental, y este comprende la libertad de difundir, investigar y recabar información pública. Crea el sistema de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se incorporan los principios que deberán observar los organismos garantes, entre ellos máxima publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y profesionalismo. Dota a las unidades de transparencia de más herramientas para hacer mucho más efectiva su labor en el trámite de solicitudes de acceso a la información. Faculta a los comités de transparencia de los sujetos obligados a que instruyan, coordinen y supervisen acciones y procedimientos para asegurar mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de manera de acceso a la información, en materia de acceso a la información. Crea el Consejo Consultivo de los organismos garantes, el cual emitirá opiniones a excepción del Instituto, en fin.
Desarrolla la Plataforma Nacional de Transparencia, plataforma electrónica que estará conformada por 4 sistemas. El de solicitudes de acceso a la información, el de gestión de medios de impugnación, el de portales de obligación de transparencia y el de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados. Promociona la cultura del derecho de acceso a la información con una serie de actividades. Establece un catálogo de obligaciones de transparencia general, el cual complementa la información específica y adiciona que deben de publicarse los poderes ejecutivos, los legislativos, los judiciales, los organismos electorales, los partidos políticos, los organismos de protección de derechos humanos, los fideicomisos y fondos públicos, las universidades e instituciones análogas de educación superior, los organismos garantes de transparencia, entre otros más. Incorpora un catálogo de obligaciones de transparencia, eficacia de los sujetos obligados, específicas de los sujetos obligados. No traigo lentes, por eso, compañero. Establece un apartado que contempla obligaciones específicas en materia energética, donde los sujetos obligados que pertenecen a este sector brinden información relacionada a las actividades de exploración, extracción, producción y refinación del petróleo y los demás hidrocarburos, que fue un tema difícil ahí de agregar. Los sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos, pues también sus obligaciones que dijeron, los partidos políticos, que eso ya lo han subrayado mucho. Los fondos públicos deberán publicar y actualizar el nombre del servidor público y la de la persona física o moral que representa el fideicomitente, el fiduciario, el fideicomisario, el monto total del uso y destino de patrimonio fideicomitido, en fin. Se establecen los plazos de clasificación como reservada para la información de 5 a 2 años, con un plazo de ampliación de 2 años. Se establecen los casos en que serán públicos los documentos clasificados como reservados. Se establecen los criterios para clasificarse información como reservada y se señala que no podrá invocarse del carácter de información reservada cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, porque ya saben que luego es muy recurrente este tema. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable y no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrá tener acceso a ella los titulares de la misma. Los sujetos obligados se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios o en fideicomisos que involucren recursos públicos no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de estos como secreto bancario o fiduciario. Se establecen cuotas de acceso se cobrará pues los montos de la información que se solicite por los materiales en los que se imprima. Se establecen medios de impugnación, saben que luego a veces ahí había ese tipo de cosas, el recurso de revisión ante el instituto y los organismos garantes y el recurso de inconformidad ante el instituto. Y hay un capítulo relativo a las medidas de apremio, que es lo que preguntaba la compañera, si va a haber o no dientes. Hay un capítulo completo en este sentido y es parte de lo que se está viendo. ¿Cómo se preverá? Pues que se transparente toda la información, entonces ya no va a haber manera de ocultar información como la de la Casa Blanca que se está preguntando ahí. Gracias, compañeros. No sé si alguien más. Muy buenos días, muchas gracias. Preguntarles esta iniciativa, ¿cómo contempla en particular el fortalecimiento para la rendición de cuentas y transparencia de las finanzas municipales? Si esta pasa por fortalecer las contralorías locales, los órganos de fiscalización locales o robustecer la Auditoría Superior de la Federación, porque aquí el tema es cómo auditar o cómo garantizar que 2.445 municipios pues transparenten este uso de las finanzas y le pongamos un candado para que los alcaldes no se lleven el botín sin que nadie pueda hacer absolutamente nada. Lo que la Auditoría Superior fiscaliza es, con perdón de la palabra, ridículo. Tiene atraso en la cuenta pública, apenas audita una muestra. Entonces, ¿qué contempla la legislación en este sentido? Y por otro lado, también preguntarle si en el tema de los portales, si se va a hacer una unificación para que todos los formularios sean iguales. Muchos hacen una transparencia gatopardiana y tú quieres acceder, nunca encuentras nada. Te dicen, no, sí, tenemos portal de transparencia, pero le buscas y le buscas, accedes, pides la información, nunca la encuentras, te hacen dar 1000 vueltas, no constan archivos, o sea, todos estos artilugios para darle la vuelta a la ley. Entonces hablaba de hacer un mismo formulario para los 3 órdenes de gobierno, que todos los diseños de las páginas fueran iguales, la forma de acceder. Entonces no sé si sí se concretó. Muchas gracias. Selene, pues en relación con tu última pregunta, efectivamente está previsto esto y de lo que se trata una ley general es en poner los límites
mínimos sobre los cuales deben de trabajar todos los sujetos que estén obligados para lo mismo. Entonces se ponen los límites mismos para todos los estados de la República, para todos los sujetos obligados que estarán. Entonces, efectivamente, habrá una uniformidad en los portales. Y por otro lado, en relación con la primera pregunta, es una ley general, que es una ley que es... tenemos dos leyes, la ley general y la ley federal. Ahora bien, esta ley general es para estados, municipios, para la federación, pero a todos los trata por igual, no va en específico a cada uno de ellos. Ya esta ley pone los mínimos para que la ley federal pueda también legislar y los estados puedan también tener los órganos garantes sus propios principios, sus propios lineamientos. Entonces, no es una ley que va encaminada directamente a los municipios, sino que simplemente fija los mínimos con los cuales se deben de cumplir. ¿Hay alguna propuesta en particular ahorita en el tema de municipios que sí los esté tocando? ¿Cómo encaja esto dentro del Sistema Nacional Anticorrupción? Y bueno, en este sentido, si hay algo que se pueda hacer o se esté haciendo en alguna de las legislaciones para robustecer a la pobre Auditoría Superior de la Federación. Gracias. A ver, yo creo que hay una confusión y agradezco mucho la pregunta porque nos permite justamente distinguir. Una cosa es el Sistema Nacional de Transparencia y otra cosa es lo de anticorrupción, que tiene que ver con lo que tú dices, la fiscalización y todo el mecanismo de seguimiento, investigación, sanción y demás de responsabilidades de los servidores públicos. Son dos reformas aparte. Se complementan ciertamente en la medida en que todas abonan al combate a la corrupción y en la medida en que a través de estas reformas estamos construyendo lo que en un futuro será, yo espero, el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, que tiene varios pasos, que viene desde la planeación, la evaluación, el acceso a la información pública, la parte de fiscalización, todo esto, ¿no? Entonces, pero son dos reformas diferentes. La que hoy vamos a presentar es parte de la reglamentación de la ley secundaria de la reforma constitucional al sexto en materia de transparencia y acceso a la información pública. Lo que comentas de fortalecimiento a la Auditoría Superior de la Federación y demás está en la otra reforma que está siendo discutida, que ya nosotros en el Senado aprobamos una minuta y que en la Cámara de Diputados no se ha resuelto y que luego el PAN presentó otra reforma. Son dos reformas distintas. El Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, en donde viene parte de lo que tú dices. Lo de hoy es simple, bueno, no es simple porque es muy complejo y muy relevante y muy importante, pero la ley general que vamos a presentar el día de hoy lo que busca, como lo dijimos, es decir, un ciudadano de Yucatán que quiere conocer el padrón de un sindicato a nivel local, o sea, el sindicato de Limpia, o por decirte, de un ayuntamiento, o de su gobierno estatal, que esa información sea catalogada como pública en Yucatán o en Sonora, o si tiene que ver con un sindicato a nivel federal. ¿Sí me explico? Lo que estamos haciendo es homologar los estándares, los procedimientos, la forma en la que se tiene incluso que clasificar como reservada o desclasificar como no reservada la información en todo el país. Entonces, en eso radica el valor de esta ley general. Se homologan los criterios, son estándares muy altos que hemos comparado incluso con otros países, para que cualquier ciudadano mexicano tenga garantizado su derecho a saber que pues todo lo que le afecta, todo lo que sea información pública. De eso se trata esta ley general, además de que, bueno, pues ya contempla, como lo marcó la Constitución, no solo a la Administración Pública Federal, sino a los otros dos poderes, legislativo, judicial, a los 11 órganos autónomos, ¿o cuántos llevamos? 11 órganos autónomos, exacto, y además homologa los criterios de actuación de los órganos garantes a nivel local y de los sujetos obligados a nivel local. A grandes rasgos de eso se trata la iniciativa. No tiene que ver con la otra, aunque insisto, sí se complementan, son primas hermanas porque abonan finalmente al combate a la corrupción. Muy rápido, agregar algún dato más que puede ayudar a entender el objeto de esta ley. Todos los entes
que tengan recursos públicos tienen que constituir obligadamente un comité técnico y unidades de transparencia. Ese es lo primero para que se pueda tener todo el protocolo de transparencia tecnológico, los portales, las formas como tiene que transparentar públicamente su información. No hay manera de que si tiene recursos públicos puedan eludir la responsabilidad de transparentar cómo lo gastan. De eso es lo que trata esta ley. Transparentar cómo se gasta, en qué se gasta, cuándo se gasta, de qué manera, y todos esos datos tienen que estar subidos a las páginas de internet para que cualquier ciudadano pueda acceder a esa información. Las unidades de transparencia, por supuesto, tienen que definir cuáles son los gastos eventualmente que tendrían que estar reservados. Eso queda también en la ley. Es una discusión importante que tiene que definirse con puntualidad, pero salvo lo que se defina, porque se considere que es de seguridad o algún precepto que tenga que limitar la transparencia, todo lo demás queda totalmente abierto y tiene que ser público y accesible a toda la población. De eso trata esta ley. Es decir, se crean los mecanismos para que nadie pueda desobligarse en transparentar el ejercicio, pero además también lo diga cómo lo maneja y pueda comprobarse con toda puntualidad ese manejo. Sí, buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos. Mi pregunta es insistir un poco respecto a sindicatos y partidos políticos principalmente, que son dos entes que históricamente han sido sumamente opacos, que no están acostumbrados a rendir cuentas. ¿De qué forma se puede obligar a que realmente transparenten este uso de recursos y no le den la vuelta o no utilicen figuras como la que se conoce actualmente de que se reservan a 12, 20 años la información y a final de cuentas no se informa nada? Ese es uno. Dos, saber si esto implicará un gasto adicional principalmente para municipios y para estados, el poner en práctica este nuevo sistema de transparencia, debido a que luego también eso los convierte en letra muerta, el que los municipios dicen pues no tenemos recursos para invertir en este tipo de nuevas tecnologías y por lo tanto no podemos hacer nada. Y finalmente preguntar si ustedes consideran que este respaldo que dio el presidente Peña en su discurso del pasado jueves respecto a la anticorrupción y a la transparencia, donde también habla, si ustedes consideran que con este mensaje se puede avanzar principalmente en Cámara de Diputados, donde también es donde hay más reticencia justamente a que se transparenten recursos de sindicatos y de partidos políticos. Gracias. Bueno, no se trata de ver cómo los obligamos, ya son sujetos obligados. La reforma constitucional estableció con toda precisión que los partidos políticos y los sindicatos que reciban o administren recursos públicos son sujetos obligados por la Constitución para rendir cuentas. En los partidos políticos no hay ninguna información reservada. Toda la información que manejen los partidos políticos, con excepción de las estrategias electorales que se estableció así en la Constitución, es de naturaleza pública. Y en materia sindical, todo lo que se refiere al manejo de recursos públicos en efectivo, en la administración o en especie, debe de rendirse cuentas. Pero no solamente. Hay otras dos regulaciones sobre partidos y sindicatos. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que obliga a los partidos a todo lo que se refiere de rendición de cuentas en materia de gastos electorales, por ejemplo, elección de candidatos, etcétera, que al mismo tiempo está dentro de las facultades contempladas en el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y en el caso de los sindicatos, no solamente aplica la Ley General de Transparencia y Acceso a Información, sino la reforma constitucional en materia laboral y la Ley Federal del Trabajo, que obliga a transparentar desde las actas de constitución de los sindicatos, su padrón de afiliados,
los mecanismos a través de los cuales eligen a sus dirigentes, lo que son los estatutos del propio partido, del propio sindicato, el contrato colectivo de trabajo, las cláusulas que se modifican, los procesos de negociación. Eso ya está en la reforma laboral y ahora cobra nueva dimensión en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Ya son sujetos obligados. ¿Y la otra cuál era? La de… Si cuestan más. Lo de los presupuestos, si se tiene contemplado algún costo adicional para implementarla en municipios y estados. No, lo que van a tener que hacer es, pues la plataforma de información es muy elemental, ya no están tan sofisticados los sistemas para abrir un portal de internet, menos aún cuando va a haber un conjunto de protocolos y procedimientos establecidos con toda claridad de qué es lo que debe contener la información, y por el contrario, yo creo que eso va a obligar a hacer no solamente una mejor sistematización de la información, y con lo cual van a eliminar burocracias y van a rendirse mejores cuentas. Bueno, yo quisiera, para que una especie de carrera de relevos, para tener que hacer que los compañeros de Gabriela Ruelas de México Infórmate, Ana Ruelas del Colectivo por la Transparencia, Natalia Calera de la Red por la Rendición de Cuentas y Guillermo Noriega del Colectivo por la Transparencia, si quisieran hacer un solo aparato, pues para que estén ustedes aquí también con los medios, ¿no? Agradecerles su presencia y a todos ustedes muchas gracias. Pases más para acá, ¿no?